Parte de lo que decía la ministra, y siempre nos quedará como preocupación que no estamos sino en un punto álgido de este tema. La primera pandemia, como ustedes conocen, es viral, es sanitaria. La primera preocupación es aquella, la segunda será la económica. Un saludo cordial a través del hilo telefónico, está ya con nosotros y saludamos como siempre de la manera más comedida con el asambleísta Esteban Torres. Buenos días, Esteban, bienvenido a través de Radio Colosal. La primera pregunta, ¿qué va a pasar con el proyecto que en lo económico que va a enviar el gobierno, que busca meternos las manos en el bolsillo al pueblo? ¿Ustedes lo van a apoyar? ¿Qué es lo que va a suceder? Bienvenido a través de Radio Colosal, Esteban. Buenos días, un saludo a todos los que nos escuchan en esta preocupante situación que todavía no se calma. En efecto, ayer recibimos por la noche en la Asamblea Nacional dos proyectos del presidente. El primero es el proyecto económico y el segundo es un proyecto de reordenamiento de las finanzas públicas, del sistema financiero, del sistema del Banco Central. Yo le puedo anticipar lo que yo voy a hacer. Yo voy a apoyar todas las cosas buenas de este proyecto, pero sin duda no voy a dar mi voto con lo doloroso que esto signifique para muchos que crean que esa es la solución. Yo creo que no es la solución. No voy a dar mi voto para la parte por la cual se van a subir impuestos a los ciudadanos, contribuciones disfrazadas de impuestos que además incumplen una norma básica de la Constitución, de cualquier lógica jurídica, que son impuestos retroactivos. Les van, o lo que ha propuesto el presidente es cobrar un porcentaje de lo que los ecuatorianos ganaron, ya sea en relación de dependencia o que facturaron en el año 2019 y cobrarles del 2020. Ese es un impuesto retroactivo y muchos ecuatorianos ya pagaron el impuesto a la renta. Así que en ese punto específico, independientemente de lo que haga la bancada legislativa a la cual me pertenezco en la Asamblea, yo le puedo decir lo que personalmente haré, que es no votar a favor. Entonces, también aquí los ciudadanos tienen que saber que no toda la culpa es de la Asamblea, la culpa es del Ejecutivo, que la única forma que ve para solucionar esta crisis es nuevamente pedir dinero. Ya nos pidieron dinero 3 veces antes de esta ley, hoy vuelve a hacer lo mismo. Entonces, yo le puedo anticipar que en eso al menos mi voto no habrá. Yo difícilmente creo que haya también apoyo en ese punto específico de toda la Asamblea. Y es lo que preocupa, ¿no? O sea, el gobierno al final dirá es la Asamblea la que no quiere dar paso, la que no quiere colaborar, la que no quiere ayudar. Sí, y lamentablemente también yo entiendo, hay un cansancio de los ciudadanos que dicen la Asamblea no ha hecho nada, pero también aquí hay un problema del Ejecutivo muy serio, que la única creatividad que tiene es subir más impuestos, y ese es un problema grave. Entonces yo le digo, no me importa si con esto, porque es parte del chantaje del Ejecutivo, quieren activar una muerte cruzada, quieren tumbar a la Asamblea, lo cual además le digo sería nefasto, no solo porque la Asamblea controla al Poder Ejecutivo, que vea usted que siguen haciendo salir algunos escándalos de los negocios que están haciendo, y que si la Asamblea no denunciaba y no presionaba, el señor Granda no quería renunciar tampoco del IES. Entonces, la Asamblea es necesaria. Además, una muerte cruzada, le digo, implicaría un proceso para elegir autoridades que terminen el 2021 y luego uno nuevo para otro congreso. Es una locura, es un gasto innecesario. De acuerdo con usted, Esteban. Si el gobierno quiere presionar y chantajear a la Asamblea diciéndole si no suben los impuestos, les voto, bueno, que nos vote, ¿no? Pues yo no voy a dar el voto nunca, para que en esta crisis, imagínense, no solo a las empresas, a los ciudadanos que facturaron o ganaron $500 para arriba les suban los impuestos. Es una locura, no voy a dar el voto. Obviamente, pero también imagínense quiénes salieron a defender a la Asamblea, el propio Litardo, Marcela Guiñaga, Pavel Muñoz, o sea, con esos amigos, ¿para qué quiero enemigos, pues? No, y ha faltado una comunicación también por parte de la Asamblea y un mal manejo. Y ha faltado el tema también de creatividad. Hay una molestia de los ciudadanos. A los ciudadanos les molesta que los asambleístas ganen el sueldo que ganan en la Asamblea. Yo he dado algunas alternativas a través de Twitter. Yo he dicho que por qué no volvemos a como era cuando mi abuelo fue diputado por Tungurahua en 1968, en donde no habían sueldos, pero las personas podían ejercer su profesión. Eso sería una forma, que si queremos ahorrarnos de los sueldos. Pero este tema de creatividad, estas respuestas han faltado por parte de la Asamblea y la verdad es que no aporta mucho. Pero bueno, yo al menos por mi lado he hecho lo que he podido. Importante aquello. Y fue bueno también la denuncia que usted presentó sobre la función de transparencia.
Así es que vea usted, aquí le culpan toda la Asamblea, vea usted el gasto que tiene la función ejecutiva. En la función ejecutiva están metidos una serie de pipones, funcionarios con sueldos altísimos que sí le generan un gasto al Estado, que bordean el 33,000 millones de dólares. Vea usted la función de transparencia, ese consejo de participación con hay otras funciones, pero fundamentalmente 250 millones de dólares. Entonces aquí sí hay que hacer recortes, pero no engañando a los ciudadanos, no jugando con los populistas diciendo está todo es culpa de la Asamblea, presionándonos además por atrás para que subamos impuestos. Aquí lo que se tiene que hacer es un recorte total en donde está el dinero, porque sí es verdad que uno de los problemas macroeconómicos del Estado es de un altísimo gasto público, es parte de los problemas, eso tiene que bajar y disminuir. Entonces hay que decir las cosas claras y de frente, porque son los ciudadanos que tienen que evaluar la situación que estamos viviendo. Esteban, usted sin embargo en ese tuit decía que había que denunciar y desaparecer la función judicial, la Defensoría del Pueblo, que estoy de acuerdo, pero también decía que había que desaparecer a la Defensoría Pública. Y algunos abogados se lanzaron contra usted porque decía que eso no es lógico. La Defensoría Pública es un abogado gratuito, ¿no? Para el que no tiene. Nunca hablé de la función judicial. La función judicial tiene que mantener. De hecho, yo soy de los que creo, una idea poco popular, que tiene que un juez estar bien pagado, que uno de ayudante judicial tiene que estar bien pagado, porque si no, usted no tiene ahí a los mejores y sin duda tendrá la influencia de la corrupción. En lo que respecta a la Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Pueblo también es una función que tiene que estar no solo por Constitución, sino por obligaciones internacionales. ¿Pero saben lo que se ha convertido la Defensoría del Pueblo? En alcahuete de los movimientos sociales, en una banda, ¿no? O sea, para apoyar siempre al delincuente. En la agencia de empleo del correísmo, el defensor del pueblo y todas sus dependencias se han convertido en una agencia de empleo del correísmo. Lo mismo sucedió lamentablemente con la Defensoría Pública. Por supuesto que tienen que haber defensores públicos, pero no en las situaciones actuales. El presupuesto de la Defensoría Pública, de la Defensoría del Pueblo, bordea los 40 millones de dólares. Casi igual a la Asamblea. ¿Para qué sirven, le digo yo? ¿Para qué están sirviendo estos momentos? Algunos temas puntuales servirán. Yo lo que estoy diciendo es, si vamos entonces a hacer un recorte del Estado, bueno, vamos recortando cosas que probablemente también, la Asamblea también es necesaria. O sea, a la gente le molesta que haya un gasto, bueno, pues vamos a recortar más gastos. Así que sí fue polémico mi tweet, pero me ratifico, porque yo tampoco tengo muchos pelos en la lengua para decir las cosas. Me parece bien. Esteban, usted hacía referencia a los jueces, a la función judicial, y decían que tienen que estar bien pagados para que estén los mejores, pero no están los mejores, pues. Están correístas también, puestos por el correísmo, y ahí viene otro problema, depuración de instituciones públicas. Y no solo lo que pasó en la década pasada, lo que está pasando ahora, ¿no? Hay también personas que controla el gobierno para hacer persecuciones a otras personas, porque un juez tiene que ser imparcial, no tiene que ser ni vinculado al partido verde, al amarillo, al rojo, no. Y ese es el problema que hemos tenido en este país. Sin embargo, yo sí he visto que con sueldos un poco más competitivos se han mejorado, al menos en el nivel académico, ciertos jueces, especialmente en Quito, en los despachos contenciosos tributarios contra socios administrativos. Sí es verdad que los sueldos son competitivos. Ahora, si somos un país pobre, como estamos ahora en este momento, somos pobres, no tenemos recursos, nos toca también bajar los salarios, con lo que eso implique no solo para el gasto político, que son los políticos que estamos en el Estado, sino también funcionarios que cumplen un rol fundamental como la justicia también tendrán que experimentar una bajada de sueldos si el Estado no tiene recursos, que es lo que estamos viendo ahora. Estamos en un Estado pobre. Aquí tenemos que salir de esta burbuja. Hemos vuelto al Ecuador prepetrolero, lo que vivíamos en los años 70. Acuérdense, pregunten a los abuelos cómo era el Ecuador, cuántos funcionarios había. Vea usted si las juntas parroquiales, por ejemplo, que son muy útiles ahora, son el logro de la descentralización, existían en ese momento. ¿Cuántos alcaldes habían? ¿Cuántos cantones habían? Ese era el Ecuador pobre. Tenemos que pensar allá, porque estamos experimentando algo terrible para nuestra economía, que nos implica salir más allá de lo que nos gusta pensar, lo que está establecido en nuestras ideologías, e incluso del marco constitucional. Yo si en algo estoy de acuerdo con el ministro de Economía en estos días, claro que no lo dijo el señor Churchill para creerle, no lo dijo un gran estadista, sino este ministro de Economía, que la realidad ha superado a la legalidad, y eso es muy cierto. Y es una verdad, y es lo que nos preocupa. Y en esa realidad que ha superado la legalidad, también no podemos volver al Ecuador anterior. O sea, necesitamos de urgencia una ley de trabajo
pero una ley de trabajo que no sea absolutamente protectora para un sector, sino que sea justa. Que permita sobre todo el desarrollo de la economía normal. Vea usted cómo puede ser la estupidez de que aquí a nivel constitucional está prohibida la contratación por horas. Es decir, hoy nos toca romper un candado constitucional para permitir que, por ejemplo, una persona que no puede trabajar por la situación del momento las 8 horas pueda trabajar 2 horas, pueda trabajar 3 horas, para que los jóvenes de los 5 millones de personas paradas, que seguramente serán muchas más luego de esta crisis, la mayoría son jóvenes que acaban el colegio, acaban la universidad y no saben qué hacer, no tienen que empleo encontrar. Entonces, si aquí no cambiamos estas leyes que lamentablemente han sido promovidas por la dirigencia sindical anacrónica, yo le escuché al señor Tatamuez, también le di con todo en mis redes sociales porque me pareció terrible lo que dijo en su comparecencia a la Asamblea la semana pasada, que no le importa si quieran los emprendedores, las empresas, no le importa mientras al trabajador se le pague el 100% de lo que se le debe. No es así, pues. La situación ha cambiado. Si no existen empresas, no existen empleos. No se trata de destruir y desplumar lo poco que existe. Si no hay emprendedores que quieran generar riquezas, no van a haber posteriormente empleos. Pues aquí tenemos que salir también de esas taras, de todo ese la camisa de fuerza que significa el derecho laboral, y primero superar la crisis, ojalá con leyes más laxas, y el gobierno también aquí ha tenido algo de razón, que tenemos que llegar a los acuerdos para que los empleos sobrevivan. Pero posteriormente a esto no podemos quedarnos en lo mismo. Si seguimos repitiendo lo mismo, seremos unos tontos, como dice el dicho. Tenemos que hacer cambios si queremos cambiar. Entonces, sin duda el tema laboral, que lamentablemente en el proyecto del gobierno no ha sido completo, es un tema de maquillaje, nomás de lo que vi ayer que estaba revisando en la noche, no cambia mucho, pero aquí tenemos que avanzar, si no seguiremos en lo mismo. Una pregunta, ¿qué se pretende hacer con el Banco Central en el proyecto que envió el gobierno ayer? ¿Ya lo pudo revisar? Porque el Banco Central, en medio de una dolarización, solo es gasto, o sea, no tiene ninguna función. Así es, el Banco Central en esta situación no tiene ninguna sola función. Las funciones que realiza, por ejemplo, el intercambiar y traer dólares al Ecuador desde la Reserva Federal, podría ser tranquilamente el Ministerio de Finanzas. El problema es que también ahí está metida una gran parte de la burocracia, una burocracia dorada de años que está en el Banco Central, y por eso tocarle a ese banco es algo imposible porque saltan presión de las personas. Pero jurídicamente, económicamente, el banco en dolarización no tiene ningún sentido. El presidente no intenta eliminar el Banco Central en este proyecto. Y más bien fortalecerlo, parece. Más bien fortalecerlo, Esteban. Yo creo que lo que se tiene que hacer con el Banco Central en este momento es no tocar el dinero, porque el dinero que tiene el Banco Central no es del Estado, es un dinero que maneja sobre todo los de la banca privada, y aquí sí estamos viviendo una crisis del Estado, una crisis de los municipios, una crisis de todo. No podemos contaminar esa crisis al sistema bancario, porque ahí sí quebramos completamente. La gran diferencia de lo que está pasando ahora con lo que pasó en el 98 es que ahora tenemos bancos sólidos. En el 98 no habían bancos sólidos. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno y sobre todo quienes están en el Estado es evitar el contagio al sector bancario, porque si hay una quiebra del sector bancario, ahí sí, créanme que va a ser 3 veces más, 5 veces más, 10 veces más lo que estamos viviendo ahora, y por eso ese es el principal rol. En lo que, como le digo, de lo que avanzaré, porque son 2 leyes, el de no se toca el Banco Central, se lo intenta proteger, y por supuesto la liquidez que tiene. Recordemos que el Banco Central tiene un hueco de casi 6,000 millones de dólares de préstamos que el banco le hizo al gobierno anterior y de los que no hay fecha de pago, y eso también es un inconveniente grave, ¿no? Bueno, el hueco fiscal en este momento en todo el Estado llega a los 10,000 millones de dólares, incluyendo el sector externo y el sector interno. El ministro Martínez, en la conferencia que tuvo esta semana en la Asamblea, explicó los detalles exactos. Yo creo que fue una conferencia sensata en ese punto, de que el hueco llegaría a los 7,000 millones de dólares, y por eso es imperioso que vengan recursos del extranjero, porque si no, no hay otra forma de conseguir dólares. Entonces está la expectativa de que hagan la entrega de esos fondos, que llegarían a los 2,000 millones, y con una renegociación de la deuda de 1.300 millones, habrían los recursos para acabar el fin de año. El problema es que no han entregado hasta ahora, y el ministro pagó ya una parte de lo que había en el Tesoro Nacional por el tema de capital a los bonos 2020, con la expectativa de que le entreguen los demás, y todavía no lo hacen. Entonces, el hueco en general de todo el Estado llega a los 10,000 millones,
puntualmente para el gobierno es de 7.000 millones y esperemos que lleguen esos recursos para solucionar en algo la crisis, ¿no? Sí, porque si no sería más compleja todavía esta situación. Pero digo yo esto, me quedo pensando porque el propio Jaime Nebot reclamaba ayer, insistía que aparentemente se pagó por pagar, pero que no hay realmente una fecha en que llegue este dinero, y eso es preocupante. Y han pasado algunos días, decía el abogado Nebot. ¿Usted concuerda con él? Sí, bueno, han pasado 20 días. El abogado Nebot, yo le escuché, creo que su comparecencia fue muy sensata, muy lógica, muy clara. En el tema del pago del capital, es cierto que el gobierno tiene que pagar. Si uno no paga, entra directamente en default, lo cual implicaría que no nos pagan a prestar ni $1 nadie, entonces se tenía que pagar. Pero al ministro no parece que coordinó o no calibró bien la fecha exacta de entrega de los recursos, porque uno no puede pagar tampoco con la expectativa de que si le dicen que le van a pagar en 2 meses o en 3 meses, porque necesita esa plata para el gasto corriente del momento. Yo esperaría que esto llegue ya en la próxima semana o a más tardar los primeros días de mayo, pero sí es cierto también que entregar el dinero, un tercio de la caja fiscal, es decir, en ese momento el Ecuador tenía $900 millones en la cuenta única del Tesoro, y entregar 300 sin esa certeza sí es un error. En medio de una crisis como la que tenemos, una crisis que requiere dinero inmediato, ¿no? Sí, ahora, según los contratos de los préstamos internacionales, de los bonos, se puede negociar el tema de los intereses, lo que no se puede tocar es el tema del capital. Lo que pagó el ministro es el tema del capital. Y en los intereses se ha dicho que no va a pagar. Si eso hace bien el gobierno, tendríamos una liquidez de $800 millones en los próximos meses, lo cual sin duda sería bueno, sería positivo, y porque además todos los países del mundo están renegociando su deuda, especialmente lo concerniente al tema de los intereses. Y el capital, por supuesto, habrá que proponerlo luego, así que yo espero que los ministros no haya sido tampoco una ingenuidad y que los recursos le entreguen lo antes posible. Me quedo pensando en algunos temas, Esteban, y uno de los importantes es denunciar la deuda, denunciarla internacionalmente, ir a la corte para exigir que se aclare cuánto mismo nos prestaron, en qué condiciones, dónde dejaron ese dinero, porque se dice que no llegó ni siquiera la tercera parte del capital al Ecuador. El resto supuestamente se depositó en Panamá, en un banco de Panamá, en una cuenta del Banco Central del Ecuador. ¿Cómo así? O sea, esos dineros hay que primero determinar a dónde fueron, si no negarnos a pagarlos, pero denunciándolos internacionalmente. ¿Tiene usted una certeza clara de cuánto mismo es la deuda externa? Yo creo que más bien eso es una especulación, porque al menos en los últimos desembolsos del Fondo Monetario y los demás organismos internacionales, si le explico bien, Esteban. Los recursos llegaron. Yo no creo que en este momento denunciar la deuda por ilegítima es algo que utilizó el correísmo un poco. La única deuda aquí legítima es la de los chinos. A esa me refiero, a la deuda china me refiero. Por el alto precio que tiene, que es una locura, sin duda acá. Pero vea usted también aquí hay una sensatez a nivel mundial del G20, del G7, de que se tienen que no licuar las deudas, pero sí hacer condonaciones especiales. Lamentablemente no caemos entre los países más pobres del mundo, porque nuestro nivel de ingreso por el dólar es mediano, no es alto, pero tampoco es bajo. Pero sin duda el tema de la deuda tiene que ser renegociado y no se tiene que pagar un solo dólar más hasta que logramos salir de esta crisis. Habrá mucha deuda que no sirve para nada, como el tema de la deuda china, pero hay otra con otros organismos internacionales que ha sido un poco más clara, con menos interés y que sin duda tiene que ser honrada dentro de las posibilidades del Estado. Y eso significa primero una recuperación, primero una estabilización y luego cualquier pago a deudores o acreedores. Un segundo tema es la denuncia de Fernando Villavicencio referente al viceministro de Finanzas. ¿Ustedes le han puesto un poco de atención a esto? ¿Conocen el tema? Porque el señor ya reconoció que tenía una cuenta en un paraíso fiscal y reconoció cuando dijo que previo a posesionarse, que no es así, él entregó sus acciones a su familia. O sea, para mí es un reconocimiento implícito. Bueno, no es delito que alguien tenga cuentas, incluso acciones de compañías en un paraíso fiscal. El problema actualmente es que cuando uno es funcionario público no lo puede hacer. Entonces, si el señor hizo el traspaso de acciones o de cualquier otro tema antes de ser viceministro, no hay ningún problema. El problema es que lo haya hecho como viceministro. No tengo muy claras las fechas,
Se posesionó en mayo y el traspaso lo hizo en octubre. Bueno, ahí habría entonces, ahí habría una omisión del funcionario, porque incluso cuando uno se posesiona como funcionario público, y les digo porque a mí me ha pasado hacer eso, me tocó hacer eso como asambleísta, tiene que presentar una declaración juramentada ante la Contraloría, en donde establece todos sus bienes, sus activos, las cuentas bancarias y todo. Y si omite decir que tiene alguna relación con un paraíso fiscal, tiene sin duda problemas posteriores y puede perder el cargo. Entonces, si es así, el funcionario estaría en serios problemas. Esteban, me gustaría tocar un tema de la provincia. Nos quedamos preocupados porque la gente dice las autoridades nos abandonaron. Tendremos que cuidarnos solos. Se da luz verde a la reapertura del mercado mayorista. Llegó antier el ministro de Howitt a imponer aquello que en 4 días tenían que abrirle, y si no, él lo iba a abrir a fuerza, con policía y fuerzas armadas. Yo me quedo pensando y preocupado, puesto que dicen que habrán 2,000 a 5,000 comerciantes y se atenderán a 5,000 compradores, es decir, 10,000 personas. Solo fuerzas del orden van a estar 500 entre policías, fuerzas armadas, funcionarios municipales, etcétera. O sea, van a haber concentración enorme de gente. ¿No es ese un foco de contagio? Eso es lo que preocupa a la colectividad. ¿Cuál es su criterio? Vea, esto yo he estado siguiendo, no me he querido meter por respeto a las autoridades seccionales, que son las que tienen la competencia, pero sin duda es una crónica de una muerte anunciada. El tema del comercio en Tungurahua es fundamental. Desde un principio, el municipio, que es el que tiene la competencia única sobre el mercado, aquí no tiene competencia el gobierno, tuvo que haber desarrollado un plan para evitar lo que pasó no solo en este mercado, sino en muchos mercados del país, que el comercio se tenga que dar, y se da de forma desordenada o de forma ordenada. Entonces, si no se abre el mercado mayorista, lo que va a pasar es que el comercio se va a seguir dando, como hemos visto, en las calles aledañas, en las calles de entrada a Ambato, como ha sucedido con varias ciudades del país. Entonces, si no se toman decisiones, si aquí también la solución es culparle todo al gobierno, que es un error, estamos en un estado de guerra. Aquí yo le aseguro que ni siquiera el gobierno le va a transferir al municipio de Ambato el IVA que le debe. Aquí cada quien tiene que salir con lo que tiene y hacer sus planes de contingencia hasta que pase la tormenta. Entonces tampoco es la solución culparle al gobierno, que el gobierno no me manda más policías, más militares. No. Con los recursos, con la policía municipal incluso, se podía dar hace tiempo una reapertura ordenada y parcial. Por supuesto no abriendo todas las puertas, pero por eso hay que diseñar un plan. Esteban, se abre. 4 ferias. Esteban, 4 ferias a la semana. Por la demora en la decisión, esto va a explotar, porque ya no son 20 comerciantes, sino son una multitud de comerciantes con una cantidad de productos que si no venden se les pudren. Entonces, sí, ese es el problema. Cuando no se toman las decisiones a tiempo y con los planes establecidos, vea usted que el gobierno se quiere tomar una competencia y meter por encima. El municipio no sabe qué hacer. Entonces, yo sí llamo a que aquí hay algo de cordura, de decisión, y que se deje de culpar al otro, porque el gobierno no le puede culpar al municipio, pero el municipio tampoco le puede pasar culpando al gobierno. Aquí cada quien tiene que hacer su plan con los recursos que tiene y dar las soluciones establecidas. Yo espero que la reapertura se haga con un plan, que no haya un amotinamiento de personas, que a persona que no esté, incluso sea un comerciante más humilde, a persona que no esté con mascarilla y guantes, se le vote ese momento, y si se rehúsa se le lleva preso. Así tiene que ser, porque si no, aquí va a haber un desorden generalizado y le aseguro que van a desbordar los comerciantes y los compradores a los policías y orden de la ley. Eso es lo que nos preocupa, y eso será fuente de contagio. Y en medio de una pandemia, creo que lo más importante es salvar la vida. Así es, pero yo no sé, por ejemplo, por qué el municipio no contrató, sirve para algo, por supuesto, no quita completamente el virus, pero sirve para algo. Hay arcos de desinfección para entrar a los mercados, como le digo. ¿Por qué no controla estos toletes que se utilizan en cualquier evento público para que vaya entrando una persona ordenada y otra, y aquella persona que no lleve máscara, que no lleve guantes, sea, como le digo, impedida de entrar al recinto, y si se rehúsa se lleva preso, porque para eso está la ley también, para mantener el orden. Lo que pasa es que aquí no hay plan, ha desbordado esto a las autoridades, y como le digo, yo por respeto no me he querido meter. Yo creo que no es fácil para ninguna autoridad seccional, pero ya viendo la situación del país y de la provincia, creo que hay que alzar la voz y decir las cosas claras. Más aún cuando veo que el gobierno quiere también irse a una competencia que no tiene, que es abrir un mercado,
porque veo una inacción de las autoridades. Yo no creo que lo haga de malo el ministro de Howitt, yo creo que debe también preocupado, porque también, como tenemos pandemia, tampoco podemos parar el país. Yo aquí tengo una posición muy polémica desde hace bastante tiempo, por lo cual he recibido críticas. Yo no creo que el país se tiene que paralizar más allá del 15 de abril, ya estamos superando el 15 de abril. Y le digo ahora, no creo que el país se tiene que paralizar completamente más allá del 1 de mayo. La gente necesita también vender, necesita comer, pero tenemos que hacerlo con una nueva realidad. Lamentablemente no estamos aquí en Suecia, en donde ya se da una reapertura y la responsabilidad es de los ciudadanos, son ellos los que se cuidan. Aquí lamentablemente somos irresponsables y esperamos que el gobierno sea el que nos cuida. No es así, tenemos nosotros que tener la máscara, tenemos que nosotros tener los guantes, nosotros no tener contacto con las personas, utilizar los servicios para lavarse las manos. Ojalá diga una reapertura. Nada, no van a poder vender todos los comerciantes si se hace un plan. Tiene que hacerse esto paulatinamente, como conversábamos con usted. No pueden haber tampoco las 4 ferias, habrá que tener 1 o 2, y no habrá que abrir todas las puertas, habrá que abrir una puerta o otra puerta. Pero aquí tienen que tomarse decisiones, porque tampoco el confinamiento total es la solución, y ya ve usted lo que está pasando ahí, que la gente sale en camiones a vender en las calles. Y ese es uno de los problemas, es uno de los graves problemas, y como bien lo decía usted, no es fácil, ¿no? Yo quiero agradecerle su tiempo en esta entrevista. Le dejo para que envíe un mensaje a la colectividad, a la ciudadanía, porque es importante apoyar a la gente y es importante decirle lo que realmente está pasando. Sí, yo quiero más que mandarles un mensaje de tristeza, de optimismo. Yo espero que esto se solucione, no de forma total, pero sí de forma parcial en las próximas semanas. Ojalá podamos tener una nueva realidad desde mayo, es decir, ya podamos salir a trabajar, porque no podemos tampoco estar aquí en la disyuntiva de que no se trabaja en ningún solo día. Pero yo se les digo que esto será superado, pero que tenemos nosotros que ser los responsables de nuestras vidas, de nuestras familias. No esperemos que el gobierno, que el municipio, que las autoridades hagan algo, sino que vamos a hacer nosotros mismos por protegernos. Es una responsabilidad civil, es un momento cívico y es un momento de la patria, en donde todos tenemos que poner de parte para salir adelante y volver a la normalidad, a una nueva normalidad, cumpliendo normas que antes no hacíamos y con más cuidado del que teníamos antes. Así que un saludo de esperanza, un saludo de que aguantemos y un saludo también de que sepan que aquellos que estamos en la asamblea así nos voten. Yo al menos no voy a dar paso a nuevos impuestos porque creo que no es la solución, y decirle a ese tendero, a ese emprendedor, no vas a tener que pagar esa plata extra, al menos si no hay esa aprobación en la asamblea, que espero que no la haya en ese punto, porque no es la solución y no es lo lógico en este momento tan duro.